Muy buena tarde, tengan todas y todos. Saludo con afecto a nombre del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México a las personas que este miércoles 27 de septiembre se conectan a una tarde más de charlas de café en el marco del programa institucional Apréndete CDMX. Saludo con muchísimo gusto, de verdad, como cada miércoles, a quienes me acompañan en interpretación a Noemí, Ana Patti y que estará haciendo espejo con Betsabe. Y bueno, ellas forman parte de la Academia de Lengua de Señas Mexicanas del DIF. Licenciada Rebeca Olivia Sánchez Andín, directora general del DIF Ciudad de México, gracias, muchas gracias por esta colaboración para la interpretación de lengua de señas mexicana. Saludo con mucho gusto también a mi compañera Paola de Comunicación Social, quien estará pendiente de sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales. El tema de hoy, la psicología social de la comida. Y bueno, pues tenemos de verdad el gusto y el honor de tener nuevamente a la doctora Silvia Cobian Villar. Y bueno, doctora, bienvenidísima a Charlas de Café. Ya esto es... y así siempre se lo hemos hecho saber, es su casa, el Tribunal Electoral, el Pleno, magistrada Marta Leticia Mercado, de verdad agradecen esta colaboración y bueno, pues con un tema sumamente interesante con el que nos acompaña nuevamente, doctora. Y bueno, pues solo me permito leer un pedacito de su semblanza curricular para, bueno, pues cederle el uso de la voz y quedar atentos y atentas a escuchar sobre este tema de la psicología social de la comida. La doctora Silvia Cobian es psicóloga clínica, educadora y psicoterapeuta sexual. Se ha dedicado a la psicoterapeuta individual de pareja y sexual. Ha sido docente en licenciatura y posgrado y en el entrenamiento de especialistas en el área de educación y psicoterapia sexual. Ha sido conductora de radio y televisión en temas de psicología y sexualidad. En los últimos 15 años ha hecho estudios de filosofía, religiones, antropología y trabajo energético corporal. Doctora Silvia, bienvenida, bienvenida. Y bueno, pues cedo el uso de la voz para escuchar de este tema. Bajo en principio ahorita mi compañera Noemí, que estará en la segunda parte de la interpretación. Muchas gracias, Noemí. Y bueno, pues nos quedamos con Ana Patti en cámara. Muchas gracias. Y cedo el uso de la voz, mi querida doctora. Muchas gracias, mi querida Anabel, y muchas gracias a la magistrada Marta Mercado por la invitación. Para mí es un gusto estar siempre con ustedes y aportar un granito de arena a tanto conocimiento que nos hace falta. Entonces, pues empezaré con esto de la psicología social de la comida. Se ha ampliado mucho esta área en los últimos tiempos, como que se han integrado muchas visiones que tienen que ver con qué se involucra en nuestra relación con la comida. Y se involucra un mundo, si quieres, nos vamos a la siguiente diapositiva, empecemos. Con muchísimo gusto, pero antes de iniciar, ya está aquí la magistrada Mercado, como le comentaba antes de entrar a cámara, bueno, ella pendiente, impulsora de estos espacios, acompañada del Pleno, pero bueno, maestra, mil gracias por estar aquí nuevamente, es un honor y este es su espacio, seguimos sumando con usted aquí, le manda un gran abrazo y cariño y el reconocimiento. De igual forma, gracias magistrada, un saludo a mi persona, así como a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana. Ahora sí, continuamos, mi querida doctora. Muchas gracias, muchas gracias. Es fuerte, o sea, es un tema complejo. Voy a tratar de, en este ratito que tenemos, poder darles los aspectos quizá más relevantes y ponernos a pensar qué se involucra en nuestra relación con la comida, porque la comida es el primer elemento quizá que está ligado a nuestra relación con nosotros y con el mundo exterior. ¿Qué quiero decir por esto? Desde el útero de la madre hay un alimento, hay una comida que estamos recibiendo, hay un alimento al cuerpo. Y a la hora de nacer, pues ni hablar que se vuelve un foco principal de relación, la comida y por supuesto la presencia de la madre o de los cuidadores primarios. La comida es el vínculo entre mi interior y el mundo exterior y tiene implicaciones que vamos a ver muy profundas. La que sigue, si me haces favor.
porque la comida y el comer y las prácticas de alimentación reflejan, creo que andamos, no sé si es la anterior, perdón, pero es que a mí me faltó una. Me parece que es esa, sí, está bien. Quiero hacerles este comentario. Reflejan el significado funcional, es decir, reflejan cómo funciona y qué significados tiene ese funcionamiento para la cohesión y continuidad en un sistema social. Fíjense qué importante, cuáles son los significados de la comida. Y además, qué tanto da cohesión y continuidad en una comunidad determinada, en un sistema social, como totalidad, le ayuda a compartir esa totalidad. Pensemos en el taco, ¿sí? ¿Cómo cohesiona el taco a nuestro país? Hay una cohesión ahí que todos sabemos y compartimos esa experiencia y nos identifica. Y claro que estos significados de la alimentación tienen que ver también con las patologías que hablaremos hoy, de esas situaciones que se nos dan en el problema de la autoimagen y el problema de la alimentación, como la bulimia y la anorexia. Son un lenguaje que a través de signos de comunicación llevan a la comprensión de una cultura. El estudio de la comida y de todos estos hábitos alrededor nos van a hablar muchísimo de nuestra cultura y también del proceso histórico que describe y explica las dimensiones culturales y sociales de una sociedad. Piensen en el chile en nogada, todo lo que implica de historia de nuestro país. Y esto se los doy así como nada más para reflexionar qué importante es esto de la comida y que va mucho más allá, lo vamos a ver ahora. La que sigue, por favor. ¿Qué expresa? Expresa entonces creencias y emociones múltiples. Y además también habla del valor social. ¿Qué valor social le damos a la comida? ¿Qué tanto hay estatus que incluso se reflejan en lo que comemos? Habrá quien tenga comidas muy elaboradas, muy abundantes, y habrá quien tenga comidas más sencillas y no por eso menos gozosas y menos nutritivas. Pero sin embargo, también ubicamos esta situación de la pobreza que muchas veces hace que el alimento escasee, pero el alimento es el centro, tiene un valor psicológico. Fíjense que alrededor de la comida y alrededor de la labor de las mujeres es que se establecen las comunidades que tienen en sus manos principalmente la labor del alimento y de la organización. Entonces ahí vamos viendo una base femenina, de la fuerza femenina la ejerzan las mujeres o los hombres, que son centrales en una comunidad. Y entonces nos encontramos con que hay en nuestra sociedad trastornos de conducta alimentaria muy severos y que tienen origen multifactorial. En el desarrollo psicológico, por ejemplo, se generan causas y sobre todo el desarrollo psicológico temprano. Lo vamos a ver en un momento. En la dinámica familiar hay aspectos socioculturales y biológicos también involucrados. Por eso se dice que es multifactorial. Y las consecuencias, la que sigue, serían físicas, psicológicas. Ya te me desfasaste un poquito, no sé si yo me adelanté o me atrasé. Después de esa sigue la de consecuencias físicas, psicológicas y psicosociales. Afecta a todo nuestro entorno y desde luego comenzando por nuestro interior. La que sigue, por favor. Entonces veamos qué trastornos alimentarios de la ingestión de alimentos hay. Les voy a poner las principales, si nos da un poquito de tiempo, les doy la que sigue. Pero digamos que una de las muy nombradas, porque hay un registro que es muy bajo todavía del número de personas que viven con anorexia nerviosa o con bulimia. Empezaré por la anorexia nerviosa. Es una restricción en la ingesta en relación con las necesidades que conducen a un peso corporal significativamente bajo con relación a la edad, el sexo, el curso y el desarrollo de la salud física. Es decir, restrinjo la ingesta que no corresponde
a mis necesidades por todas mis características. Y se da un peso significativamente bajo, inferior al mínimo normal, y desgraciadamente esto se da también en niños, no solo en adolescentes y adultos, como muchas veces se piensa. Entonces, suele suceder que van muy inferior en su desarrollo a como deberían de ir en el peso. Y vemos gravedades desde muy leves, moderadas, hasta graves y extremas, ¿sí? Entonces, aquí va a resultar mucho el grado de avance y de desatención que se le dé a la persona o no se le dé, que ya empiece a tener estos síntomas, porque fíjense que también hay muchas modas de cuidarse, y eso está muy bien. Más que modas, también es la búsqueda de la salud. Pero desgraciadamente, muchas veces por ahí se empieza y no se nota lo que está pasando. Y vamos a ver que las personas que viven alguno de estos problemas tratan de disimular su afectación. La que sigue. Hay un miedo intenso, que esto es muy característico tanto de anorexia como de bulimia. Hay un miedo intenso a ganar peso, a engordar, y entonces, o a un comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso, incluso con un peso significativamente bajo. Es decir, la persona tiene tanto miedo a engordar que aunque esté baja de peso, ella sigue sintiendo que necesita bajar más, que no es suficiente. Y entonces aquí vemos que hay una alteración en la forma que uno mismo percibe su propio peso, constitución. Y hay una influencia impropia del peso o la constitución corporal en la autoevaluación. Hay una distorsión, digamos, de la autoimagen que yo tengo de mí misma. Seguramente les ha pasado, porque eso es muy común en una sociedad como la nuestra, que tocaré este punto, donde hay tanta demanda de una autoimagen perfecta, de distintas maneras, hay que ser perfecto, que a la hora de vernos siempre nos encontramos defectos, o no es suficiente lo que yo tengo de cadera, o a lo mejor es mucho. En fin, como que siempre hay una suerte de percepción distorsionada en nuestra autoevaluación. Pareciera ser que no sabemos bien vernos y que no sabemos ver toda la riqueza que tenemos, y solo tenemos como un juez ahí dando lata a ratos, que nos va a estar diciendo qué estereotipo es el que no alcanzamos y que tenemos que alcanzar, y que entonces tenemos que esforzarnos. Hay una falta de reconocimiento entonces de la gravedad del peso corporal que uno tiene bajo. Y muchas veces también está la distorsión en otros trastornos de una percepción equivocada del exceso de peso, donde yo no me siento tan en ese exceso. La que sigue, por favor. Esta anorexia nerviosa puede tener dos tipos. Uno que es el restrictivo, que durante por lo menos 3 meses el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o de purgas, de vómito autoprovocado o usar incorrectamente laxantes, diuréticos o enemas. Este subtipo, digamos, describe casos en los cuales la pérdida de peso es debido sobre todo a la dieta, el ayuno y un ejercicio excesivo, que aquí se combinan todas estas cosas. El ejercicio excesivo también es una búsqueda interminable de un cuerpo perfecto. Y ya veremos lo que hay atrás del cuerpo perfecto y de esta búsqueda. Entonces, en este caso, se refiere a que me restrinjo del alimento y exagero mi ejercicio. Y en el otro tipo, el tipo con atracones o purgas, habla de que durante los 3 últimos meses el individuo ha tenido episodios recurrentes de atracones o purgas, de vómitos provocados o de usar incorrectamente estos laxantes y diuréticos. Entonces, aquí que nos quede claro la anorexia, que se parece mucho a la bulimia, pero sí tiene factores como estos que son un tanto diferentes. Vamos a ver, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Anabel, que quieras decir. No hay pregunta, creo que está clara la explicación y bueno, pues atenta también a las redes sociales y por el momento no hay preguntas, doctora. Ok,
Pues entonces, la bulimia nerviosa, vámonos a la bulimia. Fíjense que aquí los episodios recurrentes de atracones son los que caracterizan mucho la bulimia. Un episodio de atracón se caracteriza por los hechos siguientes. Ingestión en un periodo determinado de una cantidad de alimentos que claramente es superior a la mayoría de las personas, que la mayoría de las personas ingerirían en un periodo similar en circunstancias parecidas. Es decir, se sale de toda proporción, por eso es llamado un atracón. Y también la sensación de falta de control sobre lo que se ingiere está presente en la persona que está viviendo esto. Es un acto muy impulsivo eh, y entonces tiene que ver profundamente con el control emocional, donde hay un descontrol tal que esta sensación la puede percibir quien está padeciendo la bulimia. Sobre lo que ingiere no hay control, hay una sensación de que no se puede dejar de comer o controlar lo que se ingiere o la cantidad de lo que se ingiere. Y esto tiene obviamente repercusiones tremendas en la salud, que ya no solo emocional, sino también física. La bulimia nerviosa también habla de estos comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento del peso, como el vómito autoprovocado, el uso de los laxantes, diuréticos, otros medicamentos, el ayuno, el ejercicio excesivo. Como ven, se parecen mucho, pero van variando en algunas cosas. Al final haremos hincapié para ubicar cada una de estas. Eh, eh, estos comportamientos se están compensando ¿qué? Están compensando emociones muy difíciles de manejar, de angustia, de depresión. Principalmente hay depresión atrás de estos padecimientos, pero van acompañadas de muchas otras emociones difíciles de manejar. Y los atracones y comportamientos compensatorios se producen en promedio al menos una vez al mes, a la semana, una vez a la semana, perdón, durante 3 meses. Esto es importante porque a veces puede suceder que alguien tenga un atracón o deje de comer porque está muy inapetente por alguna razón, a veces emocional, y no podemos hablar del trastorno en sí hasta que este se establece ya como una rutina en nuestra vida, que además va poquito a poco aumentando de gravedad. Y por eso es un tanto silenciosa, en el sentido de que la persona no la ubica como un trastorno y muchas veces la familia menos, hasta que ya es tan evidente que entonces sí empiezan a preocuparse alrededor. La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. Es decir, como les decía, hay una autoevaluación en función de una autoimagen totalmente distorsionada. Y la alteración no se produce exclusivamente durante los episodios de anorexia nerviosa, sino que en otros momentos también está presente, ¿sí? La que sigue, por favor. Doctora, tenemos un comentario y bueno, si viene pues como en relación, dice, los grupos sociales como la familia, los amigos y colegas pueden influir en nuestros hábitos alimenticios y elección de alimentos, ¿no? Y bueno, dice, la presión de grupos y el deseo de pertenecer a ciertos grupos puede llevar a la conformidad en la elección de alimentos. Absolutamente, me encanta la reflexión porque ¿qué tanto nos dicen desde que somos pequeños? Come más, tienes que comer. Mira qué rico, cómete un poco más, te tienes que alimentar. Hay niños que no tienen alimento y tú tienes que comer. Hay una presión desde niños que está reflejando la raíz de un problema psicológico que es el que estas personas reflejan, pero que en realidad todos la compartimos, nada más que unos se defienden mejor que otros. ¿Qué quiero decir con esto? No hay un permiso de sentir tu cuerpo, de guiarte por las sensaciones de tu cuerpo, por tus propias convicciones, porque tienes que cumplir con el afuera.
tienes que cumplir con un estereotipo, tienes que cumplir con agradar a los demás. Y pueden utilizar incluso la culpa con estos dichos, con tal de que no importa que te sientas culpable, lo importante es que obedezcas y comas. Entonces muchas veces te dicen, ándale, ándale, cómete esto. Y ya sea en una situación social o en una situación familiar, y nosotros, por ese deseo justamente de pertenecer al grupo, porque buscamos aceptación, entonces aceptamos comer de más o evitamos incluso comer para que nos acepten de todas maneras, más delgados, más esbeltos, y entonces nos cuidamos en exceso más que por nuestra salud y bienestar, por dar una imagen adecuada. Esto de pertenecer tiene que ver con la imagen y esto que le pasa a las personas con estas alteraciones tiene que ver con lograr una imagen adecuada. Muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, doctor. Entonces, sigamos. Si seguimos con la gravedad, que como les decía hace un momento, puede ser leve, con un promedio de 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios de estos que ya les dije cuáles son, a la semana, o va creciendo, 4 o 7 episodios a la semana, o 8 a 13 episodios de comportamientos. Ahorita recordé a la princesa Diana, que justamente parece que ella creció en una familia donde era una chica pues bastante exitosa, bastante segura, y cómo al enfrentarse a un medio, que también hablaremos de eso, a un medio donde se sentía tan rechazada, tan reprimida, que no pertenecía, como ustedes bien lo están reflexionando, cómo en ese momento empieza a desarrollar este tipo de padecimientos. Este trastorno también de los atracones, que a veces son episodios recurrentes, que ya les decía, es esta ingestión de una cantidad de alimentos exacerbada y esta sensación de falta de control sobre lo que se ingiere. La que sigue. Es que también muchas veces hay esta parte de atracones que se vuelven episodios donde empezamos a comer mucho más rápido de lo normal. Fíjense qué tan rápido comen. Se supone que tendríamos que masticar 15 veces un bocado. Pero yo les digo, a ver, recapaciten y vean qué tan deprisa están comiendo. Porque esa prisa tiene que ver con algo emocional que tienen que cumplir, porque este sistema nos empuja, nos presiona de esa manera. Y entonces nos habituamos muchas veces a comer más rápido de lo normal, incluso hasta sentirse uno desagradablemente lleno, o comer cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente. Comer solo lo debido a veces es difícil por la vergüenza que se siente, la cantidad que se ingiere. Entonces, luego se sienten a disgusto con uno mismo y ahí tocan la depresión y el estar avergonzados consigo mismos, que también es parte de este ciclo. La que sigue, si me haces favor. Entonces, aquí vamos a encontrar lo mismo en los atracones que se suceden, desde leves a moderados, graves y extremos, y todos estos padecimientos nos pueden llevar a perder la vida, desde luego. Llega un momento en que el organismo está tan castigado que todos los sistemas empiezan a fallar y entonces las personas pueden pues fallecer desgraciadamente. La que sigue, un poco les decía las estadísticas, que el anuario de morbilidad del 2014 al 16 de la Secretaría de Salud habla de que 2 de cada 5 personas están en esta situación de algún tipo de trastorno leve o mayor de alimentación. Y mucho las edades principales que se ven en esta estadística es de 10 a 19 años. Pero también hacen el comentario de que cada año en promedio 850 jóvenes se medicaron, hicieron algo con sus hábitos alimentarios por sentir alguna clase de rechazo hacia su cuerpo.
Entonces, fíjense qué falta de aceptación como de uno mismo, como el origen de estos trastornos y de muchos otros conflictos que tenemos en la vida los seres humanos. Se estima que actualmente hay 20,000 casos nuevos de anorexia o bulimia, de acuerdo con informes del Hospital General de México. Y el 70%, o sea, la cifra negra, no han sido diagnosticados. Entonces, el número seguramente ha ido en aumento y todavía los registros son pocos los que tenemos a la mano. No sé si tienes ahí la diapositiva de la estadística, porque me parece que es otra la que tienes. No sé qué título tiene, no alcanzo a ver, perdón. Estoy un poquito lejos de tu... Ahí, bueno, pero va la que sigue. Bueno, sigo con las estadísticas. Ok. Aquí está esta estadística. Perfecto, estoy en la 18, por si con el número la localizas. Muchas personas pasan años con este tipo de trastornos, pasan años sin ser diagnosticadas y el deterioro emocional, físico, social va creciendo. Por ejemplo, de la Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México, nos dice que en el mundo 7 de cada 1,000 mujeres padecen esto y 1 en cada 1,000 hombres. En la literatura médica se habla de 2.8 mujeres el porcentaje y de 0.9 de hombres, pero tomen en cuenta que hay una gran cifra negra. Y la Secretaría de Salud en México habla que la mayor atención se da de 14 a 25 años. Yo conozco casos de niñas de kinder, de preescolar, que empezaron a dejar de comer, que empezaron a sentir algún tipo de presión en la imagen y algún tipo de inseguridad que se acompaña y empezaron a dejar de comer. Y les llamó mucho la atención a los padres y afortunadamente buscaron ayuda. Entonces, tomen mucho esto en cuenta. ¿Cuándo es cuando nuestra angustia hace que nuestra familia tenga que alimentarse más de lo debido? ¿Y cuándo es cuando hay un ambiente tan difícil familiar que obviamente el apetito es una de las cosas que se va a ver alterada como un manejo, como una estrategia para manejar la angustia, la ansiedad, la inseguridad y sobre todo el dolor? Voy a la 19 y entonces hay 3 componentes básicos que se van mostrando en estas situaciones. Uno, el conductual, cómo me comporto alrededor del comer. Otro, cognoscitivo, qué pienso acerca de mí y del mundo que me parece amenazante al extremo. Y emocionalmente, ¿cuál es mi manejo de emociones? Las sé reconocer, aceptarlas ante mí y comunicar lo que se requiera para afirmar mi sentir y mis deseos, que ese sería el control adecuado, ¿sí? Pero no puedo, muchas veces la persona ni siquiera tiene clara toda la situación emocional que siente, cómo la va a comunicar hacia afuera si no la está pudiendo comunicar hacia adentro. Y no olvidemos esta distorsión de la percepción que también influye en cómo interpreto mis sentimientos, como buenos y como malos. Cuando sabemos que todo sentimiento es la voz interior nuestra, la cual tenemos que escuchar para poder entender lo que nos pasa y solucionar las cosas. Pero nos han enseñado que sentir odio es malo, que sentir a lo mejor vulnerabilidad también es malo. Y entonces vamos tachando eso como malo, lo reprimimos y no sabemos qué hacer con eso. Nos genera culpas, vergüenzas, angustia, etcétera, y eso nos va minando. La dinámica emocional, la siguiente, la 20, la dinámica emocional de la persona con bulimia es un buen ejemplo de también lo que pasa con la persona con anorexia, aunque tiene algunas diferencias. Suele ser una persona que se siente infeliz, deprimida y creer que su infelicidad se debía a su peso y que la solución a su problema es adelgazar. Es lo que tengo que hacer porque yo estoy mal y entonces empiezo a hacer dieta razonable primero y luego soy incapaz de seguirla, por lo que se vuelve cada vez más estricta mi alimentación
y más excesivo mi ejercicio y más desesperada la búsqueda de poder controlar mi peso. Esto conduce a excesos de comida y a pensamientos negativos en su contra, en mi contra, si lo personalizo, y me veo y me pienso soy mala, incapaz, sin fuerza de voluntad. Estos pensamientos negativos favorecen más depresión, favorecen culpa, miedo y mayor deterioro de la autoestima. Y entonces así va un círculo vicioso donde mi autoimagen distorsionada, mis pensamientos distorsionados y negativos en mi contra van alimentando esta rueda. La dinámica, por lo tanto, para nosotros o para las personas ante esta situación que están viviendo, la solución, entre comillas, son estos atracones, que es evacuar el alimento. Y fíjense, el alimento que echamos para afuera o que no tomamos cuando se requiere para nuestra buena nutrición, está hablando de que no podemos digerir algo en la vida. El alimento se digiere, se absorbe, se asimila, se goza incluso, y no podemos hacer nada de esas cosas. Y esto está hablando de las emociones, que no sabemos, no podemos disfrutar, no sabemos digerir y elaborar y asimilar situaciones emocionales que estamos viviendo. Los excesos y purgas distraen temporalmente el malestar emocional, aumentan, y el malestar en relación consigo misma también aumenta. Ahí van los laxantes, las purgas, los vómitos, los atracones, todo crece y nada soluciona. Y solo parece que me distraen de momento y me alivian lo que está sucediendo. Hay mucha obsesividad, pensar constantemente en qué comer, cuándo, cómo, dónde, excederse sin que lo sorprendan a uno, cuándo vomitar y dónde vomitar, que estaríamos hablando específicamente de la bulimia, cómo hacer para evitar comer y que no se den cuenta los acompañantes. Alguien me platicaba hace poco de una familiar que cree que no se dan cuenta y que cuando le sirven un platillo lo desmenuza para simular que ya comió y que comió suficiente. Lo va desmenuzando así como muy distraídamente con el tenedor, y luego guarda pedacitos de comida, los va guardando de manera muy disimulada en la servilleta. Estos son los tipos de estrategias como para que no se den cuenta los demás. Y ahí está, desde luego, obsesivamente todo el uso de laxantes y demás, como les decía. Y en la bulimia, cuanto más se priva del alimento mayor, mayor se vuelve el impulso, a más necesidad de controlarme, más fuerte surge el impulso, tanto fisiológico como psicológico, para excederse en las comidas. Y en la anorexia la restricción cada vez es mayor y poco a poco la persona se va dejando morir. Voy en la 23, en la diapositiva creo que 23. Entonces hay una defensa. Ahí creo que ahí estás, muy bien. Sí, Hay y una tenemos defensa. doctora, tenemos un comentario de la audiencia, si me permite, Sí. se lo comparto. Dice, buena tarde, maravilloso tema. También y primordialmente tiene que ver con las actitudes emocionales, desde este rito de cocinar, actitud al momento de servir o comentarios amables, hostiles. Finalmente son hábitos de casa. Marcando niñez, adolescencia y adultos. Es cuestión de convicción, compromiso, visión de vida. Pues eso tiene que ver, pero muchas veces lo emocional sobrepasa esos intentos de esta armonía que se describe como lo que podemos hacer al respecto. Pero esa es una manera muy buena de empezar a darle la importancia que tiene al alimento y a las relaciones que tenemos con los demás a través del alimento. Y qué tanto hay presiones, porque ahorita la parte final es fuerte, porque nos habla de cómo muchas veces esta tendencia a este tipo de problemáticas
surge desde que somos niños, muy pequeños, incluso bebés, de situaciones traumáticas. Y no quiero decir que todo el que ha vivido situaciones traumáticas va a desarrollar estas cosas. Desarrollamos otras cosas porque trastornos tenemos muchos a nivel emocional y más en estos tiempos de tanto cambio y de tanta incertidumbre. Necesitamos un yo fuerte. Y el problema es que el yo, en una sociedad de consumo, meritocrática, de demandas de estereotipos a llenar, de situaciones económicas difíciles que nos presionan, todo eso influye para tratar de hacer una imagen que me sirva de máscara para poder adquirir aceptación, pertenencia, como decían, y entonces tranquilidad. Y esa es la lucha también de las personas que viven esto, pero también es la lucha en muchas otras situaciones emocionales. ¿Qué trabajo nos cuesta ser nosotros mismos en muchas ocasiones y no estar buscando la aprobación de los demás? Entonces, esta parte este comentario me parece muy rico porque tenemos que ver esta parte de las dinámicas y también el fondo que como sociedad tenemos en general para muchos trastornos emocionales y muchos problemas familiares y de vinculación afectiva. Aquí, por ejemplo, en este contenido que les presento, justamente dice defensa, se está defendiendo ante emociones y sentimientos insoportables y dolorosos. ¿Quién no ha tenido emociones y sentimientos insoportables y dolorosos? Pero hay grados en los que la fuerza de mi yo, de mi idea de mí, me ayuda a ir enfrentándolos. Pero hay momentos en que puedo desarrollar trastornos distintos porque pues me pesca la fragilidad y empiezo con estos círculos viciosos de angustia y desesperación. Y entonces ahí la persona los intenta compensar controlando la comida, porque en el fondo está una necesidad de controlar la propia vida. Por eso me gusta el ejemplo de la princesa Diana, que no podía controlar su vida. Estaba bajo un régimen de órdenes donde todo lo que ella soñaba y deseaba para ella se había venido abajo. Entonces, cómo la percepción de todo este escenario hace que se tenga una percepción negativa del propio cuerpo. Es como si reflejáramos en nuestra persona todo lo negativo con lo que no estamos pudiendo lidiar. Y entonces estos trastornos representan ambos distintas estrategias, tanto la bulimia como la anorexia, para tratar de controlar y aliviar este sufrimiento original. Muchas emociones, aquí les pongo en la siguiente diapositiva, la 24, ansiedad, competitividad, sentimientos de insuficiencia, depresión como algo central, enojo, soledad, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas de concentración, vinculación afectiva y social pobre y retraimiento incluso. La que sigue. Esta diapositiva, dime. Perdón, y a ver, hablábamos de estos grupos sociales, ¿no? Cercanos, familia, amigos. La mercadotecnia y la publicidad, ¿qué tanto también influye? Porque, bueno, pues muchísimo, yo creo, ¿no? Ahorita, bueno, viendo de cerca como el tema de la mercadotecnia, pues también la psicología social de la comida, ¿no? Desde estrategia de marketing y publicidad, bueno, pues creo que también, ¿no? En este tema de pertenecer, de parecer, pues me imagino que también influye mucho, pues, en las adolescencias, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor como en el grupo de influir como familia, a lo mejor la mamá y entro a lo mejor en ese grupo de, es que no has comido, es que hoy jugaste fútbol y tienes que seguir y tienes que comer, ¿no? Entonces, bueno, pues también, ¿no? En estos grupos, pues en estas relaciones, pues a lo mejor ahí, o podría decir que hay una justificación, porque bueno, pues quieres que esté alimentado, ¿no? Alimentada, pero ahora desde externo, ¿no? Esta publicidad, este marketing, ¿qué tanto influye también, doctora? Muchísimo, muchísimo. Por eso te decía esto del consumismo, la meritocracia, la cultura de la imagen y de estereotipos que, bueno,
conocemos muy bien muchos de nosotros los estereotipos antiguos de la mujer decente, buena y en su casa y obediente, y el hombre que es el que provee y el que decide y el que manda. Pero se han desarrollado muchos estereotipos, digamos, modernos, que tienen que ver con perfecciones de estilo, que a veces son muy, también muy anuladoras del deseo personal. Es decir, si mi identidad, porque aquí estamos hablando en el fondo de identidad, ¿quién soy yo? Soy el producto que se ha ido formando a partir de los deseos de los demás, empezando por mis padres, mi familia, la escuela, la religión y la mercadotecnia que abarca toda la parte comercial, que ahí hay un bombardeo de tú tienes que ser esto. Y entonces, ¿quién es ese que es de a de veras? ¿Quién es esa singularidad? Y es justo, esta diapositiva la pongo porque aquí quiero darles como el fondo del asunto. Yo decía hace un momento, tiene que ver mucho la fortaleza de ese yo, de esa persona. Y cuando nacemos, el primer alimento es de la madre. Y la madre es la primera persona que nos va a transmitir quiénes somos, porque su mirada es un espejo que nos va a devolver lo que ella ve de nosotros. Y entonces nosotros vamos a ir formando una autoimagen a través de ese espejo. No solo de la madre, como les decía, de los cuidadores primarios. Al principio vivimos en este círculo más pequeño porque somos bebés, pero la madre nos va a transmitir la cultura que ella traiga y su propia interpretación de la vida, de ser mujer, de ser hombre, y nos va a empezar a transmitir eso de alguna forma. El padre también, la familia también. Y si nos van transmitiendo algo que va en contra de lo que somos, que nos debilita, que es desagradable, entonces vamos a tener que hacer una imagen como de máscara. A veces no las vamos a creer, pero en el fondo no vamos a saber manejar nuestras emociones y reconocer nuestros deseos legítimos. Y ahí nos empezamos a conflictuar mucho. Si me pasas la que sigue. Justamente, aquí es el meollo del asunto, la relación madre-bebé, que no solo es la madre, quiero aclarar, es toda la sociedad que lo que hace es lo que no debería de hacer, que es esto que te dije, pero ahorita lo aterrizo. Vamos por partes. La madre tiene ese poder de ingresar a la realidad a ese bebé, lo ingresa a la realidad de la vida, de su mundo interior y de su mundo exterior. Y la mamá tiene que ayudarle al bebé a ir manejando su mundo interior. Necesita descubrir la continuidad que ese ser es, lo que le permitirá sentirse vivo y real. Es decir, una madre que está regresándole al bebé, haciéndolo sentir querido, alimentado, cuidado, atendido, es una mamá que va a permitir que el bebé se vaya sintiendo con esa continuidad de sensación y de tranquilidad y desasosiego, porque hay algo que le da todo aquello que necesita. Y eso va dando una certeza real de quién soy. En cambio, una mamá que da incertidumbre, angustia, que no es, digamos, estable en su tratamiento cuidadoso a ese bebé, va a generar tanto desasosiego que entonces el bebé no va a tener la posibilidad de tener momentos suficientes para darse cuenta quién es él, que está atendido y que todo va bien, y va a empezar a tener angustias. Entonces, esta labor de la madre es integrar su psique, es decir, ayudarle a entender cómo es el mundo y cómo es él realmente. Es buscar que tenga una línea de vida relativamente sin interrupciones. No tiene que ser una madre perfecta que evita cualquier frustración del bebé, porque el bebé tiene que aprender a manejar la frustración. Más bien se requiere vivir estados de no integración, de cierta frustración, es decir, pero también de sosiego,
y sobre todo para ayudar a ese bebé a que pase a reconocer el ser que realmente es. Sí, la siguiente lo explica más todavía. Hay una comunicación silenciosa entre la mamá y el bebé. Y la mamá, si puede estar segura y transmitirle, sé lo que necesitas ahora, me importa y deseo darte lo que necesitas. Cuando le dice o le transmite eso con palabras y con actitud, lo que le está transmitiendo es yo soy confiable. Entonces, eso permite al bebé esa confiabilidad, permite que sus procesos internos lo conduzcan a él a poderse integrar saludable y fuertemente. Y entonces esta creencia, este introyecto, esto que internaliza, está basado en una confiabilidad que le dio la madre. Y entonces la madre lo contiene, lo sostiene, le presenta objetos, le enseña al mundo y le enseña quién es él o ella sin censurarle nada, sin agredir, desde luego. Esto permite esta continuidad de la existencia y el ambiente, que como decías también influye, se va a sumar a esta buena contención o va a venir como un elemento agresivo muchas veces. La que sigue. Y entonces la persona con bulimia, anorexia, va desarrollando un falso self. Y repito, no solo la persona con estos trastornos, también estamos acostumbrados a enmascararnos en alguna medida, porque es una manera de compensar aquello que siento como carencia, como insuficiencia, como vacío fundamental mío, donde me siento insegura, inseguro. Y entonces la máscara me ayuda a existir, a enfrentar, a afirmar, aunque por dentro tenga sentimientos de inadecuación. Hay dolor, mucho dolor también que se enmascara, y entonces uso al cuerpo para tratar de solucionar mi inseguridad y mis vacíos y mi dolor, que les decía hace un momento. No sé si quede claro, he ido un poco rápido por el, por el contenido tan vasto que hay al respecto. Y entonces el bebé está expuesto muchas veces sin ninguna integración inicial de sí mismo y la influencia del ambiente puede ser devastadora, por lo que construye una máscara y conserva el vacío. Hay mercadotecnias que aprovechan esta fisura, esta fractura que traemos de enmascararnos para vendernos modelos que nos prometan y nos aseguren el éxito de la aceptación, de la pertenencia y de la felicidad. Pero es un síntoma que abarca toda la sociedad. Y esta labor de la madre tendríamos que ejercerla todos, con todos, empezando por ejercerla con nosotros. Yo soy confiable para mí. ¿Quién puede decir eso? Muchas veces no. ¿Qué reprochamos a los demás? Es que no puedo confiar en ti. Es que tenemos que confiar en nosotros primero. ¿Alguna pregunta o reflexión? Tenemos una y bien, ¿no? Hablando de la relación madre-bebé, bueno, así es, se educa desde el vientre en todos planos y es tan importante ser selectivos, ¿no? Y bueno, pues independientemente le dejan muchos saludos, agradecen el tema y bueno, pues de igual forma lo hago No yo. sé, no sé si puedas pasar una última donde hay Claro que sí, un doctora. dibujo. A ver, pásame la que sigue de esa. Aquí vemos Carl Jung, un gran filósofo y demás cosas, escritor, conocedor de la psique humana y de nuestras profundidades, hace este retrato, este dibujo, donde dice, la madre tendría que hacer esta contención directa con el bebé en un primer momento, y él esa contención a ambos también, porque eso se haría esta continuidad necesaria de confianza y de ambiente para que esa seguridad que muchas veces se ve fracturada en nosotros de origen no tenga esas repercusiones que vimos hoy en este tipo de padecimientos. Eso es todo, Anabel. Ay, doctora,
Bueno, mira, aprovecho para la magistrada presente aquí. Doctora, es un lujo su presencia aquí. Reciba mi agradecimiento y gratitud por siempre. Un beso. Y bueno, pues también, ¿no? Esto se lo dice la magistrada. Y bueno, pues otros comentarios como muy importante información. Muchas gracias. Extraordinario, doctora. La verdad es que creo que la información de hoy, tratamiento al ser un trastorno alimenticio es, pues bueno, una terapia psicológica, terapia nutricional, y bueno, pues para Es eso muy, también, si nos permite y compartir, puedo compartir y dejar en las redes sociales su correo electrónico y si sí, tiene algún teléfono, su teléfono también lo puedo compartir. Muy bien. sí. Y como dices, el tratamiento es multidisciplinario, precisamente por la complejidad. Yo hoy me fui por este lado, pero hay muchísimo que hablar de todos los elementos que están alrededor necesita una red que la apoye a la persona para poder salir adelante. Sí, y una persona, como lo decimos, una persona experta en el tema, ¿no? Porque, bueno, pues la verdad es que para tener una orientación y tener y tratar un tema que, bueno, pues puede llegar a consecuencias, ¿no? Y a finales, pues fatales, podría decirse, la importancia de, bueno, pues de seguir una terapia con personas profesionales como usted, doctora. Y bueno, pues si me permite, aquí mi compañera Paola en este momento estará ayudándonos para subir los datos. Me permito yo compartir también y oralizar su correo, que es SYLVIACOVIAN@hotmail.com. silviacobian@hotmail.com. Y bueno, pues agradezco también, compartimos su celular, que es 55 51 03 47 16. Datos que quedarán en las redes sociales, doctora, porque, bueno, pues si persona de la audiencia tiene alguna duda, comentario, bueno, pues con usted podrían acercarse y, bueno, Solo les pido que no me marquen por teléfono, porque no contesto las llamadas de teléfonos desconocidos por seguridad, pero mándenme WhatsApp, por ahí con mucho gusto los contacto. Muchísimas gracias, doctora. Y bueno, pues así que quede, Pau, si nos ayudas, por favor, nada más que los mensajes sean únicamente por WhatsApp. Doctora, pues muchísimas gracias por extraordinaria, de verdad, información. Creo que pues, es responsabilidad, si bien de todos, en lo personal, pero bueno, pues también muchas veces como personas, ¿no? Ahora sí que responsables de crianzas, yo hablando desde un poco también cómo tratar con las infancias, bueno, pues también hay una gran responsabilidad, ¿no? A edades tempranas, pues bueno, ir también, pues, desarrollando esta parte de que, ¿no? Se vaya viendo pues las formas de alimentar y bueno, pues estas decisiones que se irán tomando ya con la madurez, adolescencia y bueno, y hasta edades ya mayores, ¿no? Que la verdad pues somos responsables de cuidarnos pues por muchos temas y el principal pues nuestra salud física y bueno, pues también con esto, porque muchas veces como bien nos comentaba, viene un tema emocional que también esto hay que tratarlo con personas profesionales como usted, doctora. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Y para cerrar la charla de hoy, doctora Silvia, si me permite, voy a dar unos avisos para que, bueno, pues nos acompañen este viernes 29 de septiembre, ya cerrando el mes de septiembre, en plan de campaña de salud. 10 de la mañana es otro de los programas institucionales del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, esto en el marco del programa Actívate. Y bueno, pues el tema de este viernes del mes de septiembre, factores de riesgos, determinantes sociales y prevención del suicidio. Así que bueno, los esperamos igual en las redes sociales del tribunal, viernes 10 de la mañana. Y el próximo miércoles ya octubre, doctora, qué rápido se está pasando este año. Sí. Rapidísimo.
Bueno, pues agendar, por favor, 6 de la tarde, la importancia de la salud mental y sus cuidados. Y bueno, pues aquí seguramente, ¿no? Bueno, la importancia de que todos los temas van siempre hilados y llevan una consecuencia muchas veces. Pues bueno, pues también hay que cuidar la salud física y emocional, pues para evitar estos tipos de trastornos y bueno, como el que se tocó hoy, que es el alimenticio. Doctora, muchísimas gracias. Nuevamente a nombre del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, magistrada Marta Leticia Mercado, bueno, pues ya aquí la saluda y le de verdad agradece esta participación, su gratitud y agradecimiento por siempre, doctora. Un beso, lo vuelvo a poner, ¿no? Y aquí quedó el mensaje de la magistrada. Y pues a nombre del Tribunal Electoral, me permito también agradecer a Noemí, a Ana Pati, a Betsabe, al DIF Ciudad de México, a la Coordinación de Comunicación Social. Y bueno, finalmente también recuerden que las personas que nos sintonizan, la ciudadanía, son la razón y parte esencial de cada uno de estos programas. Y bueno, pues en realidad todo lo que hacemos se trabaja para ustedes. Así que sigamos trabajando para construir un futuro mejor y una sociedad más fuerte. Nos vemos la próxima semana. Que tengan todas, todos, todes una muy buena tarde. Doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.